Estaba sentado en mi vieja silla de madera, medio dormido después de cenar, cuando oí que la televisión gritaba: encontraron a este hombre vagando por las montañas de Argentina, sin recordar quién es. Se me cayó la cuchara de la mano. Miré la pantalla, sin aliento. Allí estaba. Un hombre con canas, barba espesa y ojos desorbitados. Pero conocía ese rostro. Había besado esa frente 1000 veces. Ese era mi hijo, Cristóbal. El hijo que había enterrado en mi corazón durante 40 años. El hijo que desapareció sin dejar rastro. Grité tan fuerte que mi vecina Lucía entró corriendo, pensando que me había vuelto a caer. Pero ni siquiera podía hablar. Señalé la pantalla como si hubiera aparecido un fantasma. Lucía me miró y susurró: «Abuela, es él». Asentí, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas arrugadas. El corazón me latía tan rápido que me dolía. El reportero de televisión dijo que el hombre no recordaba su nombre, ni de dónde venía, ni siquiera cómo había sobrevivido todos estos años. Estaba temblando. 40 años de silencio, dolor y oraciones, interrumpidos por un segundo en la pantalla de un televisor. Y así fue como pasó. Así me enteré que mi hijo Cristóbal seguía vivo. Pero ahora, déjame llevarte de nuevo. ¿A dónde todo comenzó? Cristóbal fue mi primer hijo. Lo tuve cuando tenía solo 17 años. Todavía recuerdo sus piececitos y cómo envolvía los míos con sus deditos. Sus ojos eran grandes y brillantes, siempre curiosos, siempre llenos de luz. Vivíamos en un pequeño pueblo del sur de México. La vida era dura, pero éramos felices. Yo era pobre, sí. Pero mis hijos nunca se acostaban con hambre. Su padre, Diego, era carpintero. Un hombre fuerte, pero iracundo. Amaba a Cristóbal, pero creía en criarlo como a un soldado, estricto, sin lugar para la debilidad. A menudo me colaba en la habitación de Cristóbal por la noche, le cantaba para que se durmiera y le susurraba: «Un día, mi amor, dejarás este lugar y verás el mundo». A medida que Cristóbal crecía, se volvió más aventurero. Le encantaba ir al bosque con sus amigos, trepar árboles y recolectar piedras extrañas. A los 12 años, ya era más alto que yo. Quería ser viajero, cartógrafo. Decía que quería caminar hasta el océano y ver el cielo besar el agua. Pero luego las cosas cambiaron. Una mañana, Cristóbal no volvió de la escuela. Pensé que quizás se había quedado hasta tarde o que había ido a jugar con sus amigos. Pero cuando se puso el sol y aún no había rastro de él, sentí un miedo extraño que me invadía el estómago. Diego fue a casa de los vecinos. Yo corrí a la escuela. Su maestra dijo que se había ido a la hora del almuerzo. Sus amigos no lo volvieron a ver. Buscamos por todo el pueblo, cada calle, cada arbusto, cada esquina. Él se había ido. Así. Los días se convirtieron en semanas. Las semanas en meses. La policía registró. Se colocaron volantes. Los sacerdotes rezaron. Lloré todos los días, con la almohada empapada de lágrimas. Algunos decían que se había escapado. Otros que se lo habían llevado. Algunos incluso susurraban maldiciones a mis espaldas, diciendo que tal vez había enfadado a los espíritus. Pero en el fondo, sabía que algo andaba mal. Mi Cristóbal nunca se iría sin despedirse. Recuerdo que una noche, 3 meses después de su desaparición, oí que llamaban a la puerta. Me dio un vuelco el corazón. Abrí con la esperanza de verlo. Pero solo era un hombre que vendía hierbas. Esa noche, me derrumbé. Caí al suelo y grité en la tierra. Maldije a las estrellas, a la tierra, al cielo. Le dije a Dios que lo odiaba. Que era cruel al dejar que una madre sintiera tanto dolor. Pero a la mañana siguiente, me levanté. Limpié la casa. Preparé el desayuno. Cuidé de mis hijas menores. Porque tenía que vivir. Tenía que tener esperanza. Aunque el mundo se riera de mí. Pasaron 10 años. Ni rastro. Ni idea. Todavía conservaba su habitación tal como la dejó. Sus zapatos, sus dibujos, su caballito de madera de juguete. Todo intacto. Entonces, algo extraño sucedió. Una tarde, un viajero llegó al pueblo. Era viejo, con una cicatriz en la mejilla. Pidió hablar conmigo. Dijo que había conocido a un niño, años atrás, en el bosque, que se parecía a Cristóbal.
El niño estaba herido, perdido y asustado. El viajero intentó ayudarlo, pero el niño huyó antes de que pudiera encontrar un nombre. Esa historia me conmovió profundamente. ¿Y si Cristóbal se hubiera perdido y no hubiera podido encontrar el camino de regreso? ¿Y si aún estuviera vivo, en algún lugar? Empecé a viajar a pueblos cercanos con la foto de Cristóbal. Pregunté en mercados, iglesias y estaciones de tren. Pero nadie lo reconoció. Una vez, viajé hasta Guatemala. Oí que había un chico trabajando en el campo que no hablaba, que no recordaba su pasado. Pero cuando llegué, no era él. Aún así, no me detuve. Luego vino la parte más difícil. Diego, mi esposo, me dejó. Dijo que estaba loca. Que necesitaba dejarlo ir. Empacó sus cosas, besó a nuestras hijas y se fue. Estaba solo. Pero no me rendí. Me aferré a la esperanza como a un hilo. A veces débil, a veces fuerte. Años después, envejecí. Me dolían las rodillas. Se me encorvaba la espalda. Ya no podía viajar lejos. Me quedé en mi pueblo, cuidando a mis nietos. Cada cumpleaños, encendía una vela por Cristóbal. Cada Navidad, le dejaba un plato en la mesa. El dolor nunca desapareció. Pero la vida siguió adelante. Hasta esa noche. La noche que lo vi en la televisión. Y justo cuando estaba a punto de llamar al número que aparecía en la pantalla, ocurrió algo terrible. Mi puerta se abrió de golpe. Y en la puerta había un hombre. Empapado. Con la ropa rota. Con los ojos muy abiertos. «Mamá», dijo con una voz que hizo temblar las paredes. Luego se desplomó, me quedé paralizada. Sentía como si el corazón se me hubiera parado. La voz del hombre aún resonaba en mis oídos. «Mamá», y entonces se desplomó al suelo como un árbol arrancado de raíz. Lucía gritó detrás de mí y corrió hacia mí. No podía moverme. Me temblaban las manos al mirar al hombre tendido en el umbral de mi puerta. Tenía la cara cubierta de tierra, la ropa empapada y desgarrada. Pero incluso a través del desastre, pude verla. Esa cicatriz bajo su ojo derecho. La misma cicatriz que Cristóbal se hizo al caerse de un mango a los 9 años. Lucía se volvió hacia mí, presa del pánico. No respira bien. Llama a alguien ya. Eso me devolvió a la acción. Tomé el teléfono de mi vecino, el mío no tenía batería, y llamé al médico del pueblo. Los minutos se me hicieron años. No dejaba de susurrar, «Cristóbal. Cristóbal». Una y otra vez, arrodillada a su lado, cogiéndole la mano como solía hacerlo cuando era niño. Llegó el médico, un joven llamado Mateo. Se agachó, le tomó el pulso a Cristóbal y asintió. «Está vivo», dijo, «pero a duras penas. Está deshidratado y exhausto. Tenemos que llevarlo a la clínica». Lo llevaron al pequeño centro de salud del pueblo, y yo lo seguí como una sombra, sin siquiera sentir las piernas. No dejaba de mirarlo a la cara, esperando que abriera los ojos. En la clínica, le administraron líquidos, le limpiaron las heridas y lo pusieron en una camilla. Estuve sentado a su lado toda la noche, sin pestañear. Tenía miedo de que si apartaba la mirada, volviera a desaparecer como antes. Por la mañana, abrió los ojos. Eran los mismos ojos. Un poco apagados, un poco confusos, pero seguían siendo los ojos de mi Cristóbal. «¿Dónde estoy?», susurró. Me incliné hacia adelante. «Estás en casa, hijo. Estás en casa». Me miró por un largo momento y luego dijo algo que me apuñaló como un cuchillo. «¿Quién eres?». Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Él no me recordaba. No su madre. No es su casa. Ni siquiera su propio nombre. Ese fue el comienzo de un nuevo viaje extraño y doloroso. Los médicos dijeron que tenía amnesia. Su cerebro había bloqueado todo de su pasado, quizá por un trauma. Me quedé con él, le conté historias de su infancia. Le llevé sus viejos dibujos, su caballo de juguete. Pero nada le hizo recordar. Lucía lloraba conmigo todos los días. La gente del pueblo venía a verlo, algunos por bondad, otros por pura curiosidad. Susurraban que quizá era un milagro, o un castigo. Pasaron las semanas. Poco a poco, Cristóbal recuperó las fuerzas, aunque su memoria no. Pero a veces, pequeños detalles despertaban algo. Una vez,
Le canté una vieja canción de cuna que solía tararear cuando era bebé. Se quedó paralizado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque no sabía por qué. En otra ocasión, tocó el caballo de madera y dijo: «Esto, se siente cálido». Me dio esperanza. Un día, lo llevé a dar un paseo por el pueblo. Todos se detuvieron a mirarlo. Los niños lo miraban como si fuera un fantasma. Algunos se santiguaron. Un anciano llamado Jorge se le acercó y le dijo: «¿Cristóbal? ¿De verdad eres tú?». Mi hijo sonrió cortésmente. «No me acuerdo de usted, señor». Jorge se volvió hacia mí y susurró: «¿Cómo es posible? No ha envejecido como nosotros. Es como si el tiempo se hubiera detenido para él». Y era cierto. Cristóbal, aunque ya crecido, no aparentaba la edad que debería. Aparentaba 35 años, no 55. Era extraño, casi antinatural. Empecé a preguntarme qué le habría pasado durante todos esos años. Entonces, una noche, tuvo una pesadilla. Gritó mientras dormía, gritando palabras que no entendí. Se despertó sudando y llorando. «¿Qué hice? ¿A dónde fui?», gritó. Lo abracé y le dije que todo iba a estar bien. Pero en el fondo, temía la verdad. Lo que hubiera pasado durante esos años perdidos podría ser algo terrible. Algo que no estaba listo para recordar. Unos días después, mientras estaba preparando sopa, él entró en la cocina y me miró de otra manera. «Dijiste que mi nombre es Cristóbal, ¿verdad?». «Sí, mi amor». Se tocó el pecho. «Ese nombre me resuena en los huesos. Me asusta». Se me cayó la cuchara. «¿Por qué te asustaría tu nombre?». No respondió. Simplemente se alejó, lentamente, como si llevara una montaña a cuestas. A la mañana siguiente, me desperté y encontré su cama vacía. El pánico se apoderó de mí. Salí corriendo, llamé su nombre y busqué por todas las calles. Lo encontré en el borde del bosque, mirando fijamente los árboles. «Este lugar, lo conozco», susurró. «Vine aquí, ese día». «¿Qué día, Cristóbal?». «El día que desaparecí». Mis rodillas se debilitaron. Se sentó en el suelo y miró hacia adelante como si pudiera ver algo invisible. Iba caminando a casa desde la escuela. Atravesé el bosque. Recuerdo pájaros. Luego, un sonido. Como una canción. Luego nada. Oscuridad. «¿Qué canción, mi hijo?». No respondió. Simplemente se mecía, tarareando una melodía que nunca había oído. Un viento frío atravesó los árboles y sentí escalofríos en la piel. Esa noche no pudo dormir. Dijo que sentía como si algo, o alguien, lo estuviera llamando. Tenía miedo. No quería que volviera al bosque. Le rogué que se quedara conmigo. Pero algo había despertado en su interior. Un trocito del pasado había regresado. Y luego, la noche siguiente, justo antes de que se pusiera el sol, entré en su habitación. Se había ido otra vez. Pero esta vez, había dejado una nota. «Tengo que encontrar el origen de la canción. Creo que las respuestas están ahí. Volveré. No te preocupes. Te quiero». Dejé caer la nota y grité tan fuerte que me dolía el pecho. «No otra vez. No otra vez. No después de haberlo encontrado». Corrí hacia el borde del bosque, gritando su nombre una y otra vez, pero el único sonido que regresó fue el viento y el canto de los pájaros. Cristóbal se había ido. De nuevo, esa noche no pude dormir, con el corazón apesadumbrado y angustiado por el vacío de la habitación de Cristóbal. La nota que dejó resonó en mi mente. «Tengo que encontrar el lugar de donde salió la canción. Creo que las respuestas están ahí. Volveré. No te preocupes. Te quiero». Permanecí despierta, envuelta en una manta, escuchando el suave sonido del viento y el susurro distante de las hojas fuera de mi ventana. El silencio solo lo rompían mis pensamientos frenéticos. ¿Cómo pudo mi hijo desaparecer tan fácilmente después de haber regresado, después de haberme dado ese momento de esperanza? ¿Y qué misterio se escondía en esa canción que mencionó? Al amanecer, con el cielo tiñéndose de un suave tono rosado, me puse mis zapatos gastados y salí a buscar a Lucía. Había sido mi ayudante y amiga desde la desaparición de Cristóbal hacía tantos años. Ahora, con su regreso y su repentina desaparición,
Sabía que la necesitaba a mi lado. Lucía, dije con voz temblorosa, debemos buscar en el bosque. Siento que hay algo allí que no podemos ignorar. Los ojos de Lucía se llenaron de preocupación mientras asentía, con su largo cabello oscuro cayéndole sobre la cara. Recuerdo cuando lo buscamos una vez, susurró. Pero esta vez se siente diferente. Le apreté la mano con fuerza. Aunque tenía miedo, también sabía que tenía que seguir el rastro que Cristóbal había dejado. Partimos lentamente, dejando atrás el pequeño pueblo donde todos se conocían por su nombre. El bosque se extendía ante nosotros como un secreto oscuro y enmarañado, lleno de senderos tortuosos, arroyos murmurantes y hojas susurrantes que parecían albergar susurros del pasado. Los árboles, altos y antiguos, se alzaban sobre nosotros como si protegieran algo oculto en las profundidades de su sombra. Cada paso sobre la tierra blanda traía recuerdos de los días en que Cristóbal corría delante, riendo y explorando, con los ojos abiertos de asombro. Ahora, el bosque parecía un rompecabezas gigante al que solo le faltaban algunas piezas. Mientras caminábamos por el estrecho sendero forestal, Lucía y yo encontramos pequeñas pistas que me aceleraron el corazón, con esperanza y miedo a partes iguales. Primero, descubrimos un viejo juguete de madera, una pequeña talla que se parecía mucho a la que usaba Cristóbal. Estaba medio enterrado en la tierra cerca de un arroyo fangoso. Me arrodillé, la toqué con cuidado y susurré: «Cristóbal, hijo mío, ¿has estado aquí?» El juguete estaba desgastado, pero aún reconocible, y aunque dibujó una sonrisa en mi rostro empapado de lágrimas, también acentuó el misterio. ¿Por qué dejaría algo tan personal? Nos adentramos en el bosque. El aire se enfrió y los rayos del sol, filtrados a través de las hojas espesas, caían a manchones sobre el suelo. Recordé las palabras del viajero de antaño y las leyendas que los antiguos aldeanos a veces murmuraban sobre los rincones encantados del bosque. Se hablaba de melodías y voces misteriosas que atraían a los incautos al trance. Negué con la cabeza, pensando que esas historias eran para niños, pero a medida que el bosque se profundizaba, incluso yo sentí un ligero escalofrío de aprensión. Tras varias horas de caminata, llegamos a un claro donde los árboles se abrían como cortinas, ofreciéndonos la vista de un río ancho y de corriente lenta. En la orilla yacían racimos de cempasúchil silvestres, cuyos pétalos de un naranja brillante contrastaban marcadamente con los verdes y marrones intensos del bosque. Noté huellas de pisadas junto al agua, una huella pequeña y delicada, casi demasiado diminuta para un adulto. «Son las huellas de un niño», murmuré, con una voz apenas un susurro. Lucía se arrodilló a mi lado para mirar más de cerca, abriendo mucho los ojos al ver las delicadas huellas en el barro. «Estuvo aquí», dijo en voz baja, con una mezcla de alivio y tristeza en su tono. Las huellas nos llevaron a una zona de suelo blando y húmedo, un lugar donde el suelo del bosque estaba cubierto de musgo y pequeños helechos. Seguí el rastro, esperando encontrar más pertenencias de Cristóbal, o quizás incluso a él. Pero en cambio, las huellas se detuvieron abruptamente al pie de un enorme y antiguo roble. Sus ramas nudosas se extendían como brazos, y un profundo hueco cerca de sus raíces me llamó la atención. Me acerqué al árbol con cuidado, sintiendo una extraña atracción, como si me llamara. Dentro del hueco, la oscuridad era casi total, y por un momento dudé. «Es como si se escondiera un secreto», dije, sintiendo el peso de la esperanza y el miedo. Lucía iluminó el interior con su pequeña linterna, y vimos algo que nos dio un vuelco el corazón a ambas. Allí, entre hojas secas y musgo, había un medallón viejo y maltratado, grabado con extraños símbolos. Parecía viejo, más viejo que nadie en nuestro pueblo, y brillaba suavemente a la luz de la linterna. Lo recogí y, por un instante, una calidez familiar se extendió por mis dedos. Casi podía imaginar a Cristóbal sosteniéndolo años atrás, como si hubiera planeado regresar a este mismo lugar. «Este medallón era de mi padre», recordé con la voz temblorosa, entre asombro y tristeza. Recordé mi infancia, cuando Diego, mi esposo, a veces contaba historias de tesoros escondidos y reliquias familiares transmitidas de generación en generación. No sabía cómo ni por qué Cristóbal lo había conseguido, pero parecía demasiado importante para ser un hallazgo casual. Guardé el medallón en mi bolsillo, pensando que podría ser la clave para desvelar los recuerdos que mi hijo guardaba en su interior. Dejamos el roble y continuamos nuestra búsqueda, ahora siguiendo el río.
El agua brillaba a la luz del sol y emitía un suave y relajante sonido al fluir sobre las piedras lisas. Me detuve a descansar en una gran roca, y Lucía se sentó a mi lado, compartiendo en silencio mi preocupación. «Abuela», dijo con dulzura, «recuerdo algo que tu madre me contó una vez. Dijo que en nuestra familia hay un secreto sobre una canción perdida hace mucho tiempo que trae recuerdos, esperanzas y, a veces, incluso dolor». La miré sobresaltada, dándome cuenta de que nunca había hablado mucho de esas viejas leyendas, pues siempre me habían parecido demasiado salvajes y misteriosas. Sin embargo, ahora, en las profundidades de ese bosque, con cada paso que resonaba en el recuerdo de Cristóbal, todo cobraba sentido. Mientras estábamos sentados, el suave murmullo del río se transformó lentamente en algo diferente. Una melodía tenue y misteriosa que parecía surgir de todas partes. Era una canción suave, como una nana, pero con un eco inquietante. Cerré los ojos y escuché atentamente. La melodía era hermosa y triste a la vez, y me dio escalofríos. «Es la canción», susurré, casi sin dar crédito a mis propios oídos. Lucía abrió mucho los ojos y me apretó la mano con fuerza. La melodía se hizo más fuerte y pareció guiarnos hacia adelante. Nos levantamos, siguiendo el sonido como si nos arrastrara una fuerza invisible. Nuestro viaje nos llevó a un pequeño bosquecillo escondido, rodeado de altos pinos. En medio del bosquecillo, había un círculo de piedras lisas en el suelo, y en el centro del círculo había un viejo banco de piedra erosionado, casi como si alguien hubiera estado esperando allí durante mucho tiempo. Al adentrarnos en la arboleda, la canción se hizo más fuerte y clara. Sentí como si me adentrara en un recuerdo del pasado, la cálida risa de un niño, los suaves susurros de viejos cuentos familiares y un amor tan profundo que ni el tiempo pudo borrarlo. Recordé las palabras que a menudo le susurraba a Cristóbal de niño, diciéndole que fuera valiente y siguiera su corazón sin importar a dónde lo llevara la vida. Y ahora, parecía que su corazón lo llamaba de vuelta a este mismo lugar, a los secretos ocultos entre las piedras. Lucía y yo dimos vueltas alrededor del banco, buscando pistas o cualquier objeto que pudiera haber quedado. Entonces vi algo que me dio un vuelco el corazón. Un trozo de papel yacía escondido bajo una de las grandes piedras. Lo recogí con manos temblorosas. El papel estaba amarillento por el tiempo, y la letra era elegante pero descolorida. Decía: «El destino de los que se pierden no se olvida, el eco del alma siempre encontrará su camino de regreso». Las palabras estaban en español, un idioma que entendía bien. Significaban: «El destino de los que se pierden no se olvida, el eco del alma siempre encontrará su camino de regreso». Una lágrima rodó por mi mejilla al darme cuenta de que esta nota hablaba de amor, destino y del vínculo inquebrantable entre una madre y su hijo. Era un mensaje para mí, para Cristóbal, para todos los que alguna vez se habían sentido perdidos. Justo cuando doblaba el periódico, la melodía cambió de repente. Se hizo más fuerte, más urgente, como advirtiéndonos que el tiempo se agotaba. Tomé la mano de Lucía. «Debemos movernos rápido», dije con voz temblorosa pero decidida. La arboleda empezó a temblar ligeramente, y el suelo bajo nuestros pies vibró suavemente como si una gran fuerza se agitara bajo nosotros. Sentí un calor que emanaba del banco de piedra, y el medallón en mi bolsillo empezó a brillar tenuemente. De repente, las nubes se abrieron y empezaron a caer las primeras gotas de lluvia. La lluvia era intensa, empapándonos casi al instante, y la canción, antes suave, se convirtió en una melodía salvaje, casi frenética. Podía ver cómo nuestras huellas se borraban en el lodo, como si el bosque intentara borrar nuestra presencia. Lucía y yo nos apresuramos hacia lo que parecía una salida del bosque, con el corazón latiendo al unísono con el tamborileo de la lluvia. Mientras corríamos, la canción cambió de nuevo, una serie de notas rápidas que me helaron la sangre. Me detuve al borde del bosque y miré hacia atrás. Allí, en el centro del círculo, había una figura. Era un hombre, envuelto en sombras a pesar de que la lluvia lo hacía visible. Nos observaba con ojos que brillaban como brasas, y su presencia llenaba el claro con una amenaza casi tangible. No reconocí nada en él, pero su mirada me provocó escalofríos. «¿Quién eres?», grité con voz temblorosa a pesar de la lluvia torrencial. El hombre permaneció en silencio, con la mirada fija en el medallón brillante que aún aferraba con fuerza en mi mano. Por un instante, todo pareció suspendido en el tiempo, la lluvia que caía, la melodía salvaje y el latido de mi corazón.
Lucía me apretó el brazo, instándome a irme, pero me quedé paralizado, incapaz de apartar la vista del misterioso desconocido. Entonces, como si hubiera tomado una decisión, el desconocido dio un paso al frente. Una ráfaga de viento nos azotó la lluvia en la cara y su capa ondeó tras él como alas oscuras. Sus ojos no se apartaron de mí, y el medallón latía con luz como si lo llamara. La canción salvaje alcanzó un punto álgido, y su sonido contrastaba con el rugiente viento y el estruendo de un trueno lejano. En ese terrible momento, comprendí que este hombre estaba conectado con nuestro pasado, quizá incluso con el destino de Cristóbal. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Había venido a reclamar el medallón? ¿Lo había enviado alguien de un tiempo lejano? ¿O era él el responsable de la misteriosa canción que había llevado a mi hijo al bosque? Cada segundo se alargaba dolorosamente, y el aire estaba tan cargado de tensión que me costaba respirar. Antes de que pudiera decir otra palabra, el desconocido levantó la mano lentamente, señalando hacia el corazón del bosque. Como si fuera una señal, la canción salvaje comenzó de nuevo desde lo más profundo del bosque, resonando con una tristeza tan profunda que parecía desgarrar la tela misma de la noche. Lucía y yo intercambiamos una mirada asustada. La presencia del desconocido era inconfundible, y con esa única orden silenciosa, se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso al bosque, desapareciendo en la penumbra. Me sentí obligada a seguirlo, aunque el miedo me lo impedía. Lucía dudó, y me llamó suavemente. «Abuela, quizá deberíamos esperar. Esto es peligroso». Pero el anhelo de respuestas y la necesidad desesperada de comprender qué le había sucedido a Cristóbal superaron cualquier instinto de precaución. Avancé. Mis pies me llevaron hacia las profundidades desconocidas del bosque. La lluvia caía sin cesar sobre mí, y la melodía salvaje llenó mis oídos como una llamada ancestral. Justo cuando llegué al lugar donde el extraño había desaparecido, un estruendo atronador rompió el silencio, un estallido profundo y resonante que sacudió el suelo bajo mis pies. La tierra misma pareció abrirse, revelando un pasadizo oculto excavado en la ladera de una empinada colina. El agua brotó de la grieta, mezclándose con la lluvia en una cascada rugiente. La vista era a la vez aterradora y hipnótica, como si el bosque estuviera revelando un secreto que había guardado durante siglos. Sin previo aviso, el medallón en mi bolsillo brilló con una luz brillante, iluminando el oscuro pasaje que se abría ante mí. Pude ver grabados en las paredes de piedra, imágenes de pueblos antiguos, símbolos y mapas que contaban historias de viajes, pérdidas y la promesa del reencuentro. En ese instante, supe que el destino de mi hijo estaba intrínsecamente ligado a este pasaje oculto, a la magia del bosque y a los ecos de una canción olvidada hacía mucho tiempo. Llamé a Lucía, pero su voz se perdió entre el rugido del agua y el viento. La nota, las huellas, el medallón, todo era piezas de un rompecabezas que había abarcado décadas, de una vida destrozada que ahora clamaba por ser reparada. Respiré hondo y di un paso hacia el abismo. El sonido de la melodía salvaje se hacía más fuerte con cada latido. Sentía terror y determinación a la vez, sabiendo que descubrir los secretos del pasaje podría llevarme a Cristóbal, o al menos, revelar la verdad tras su desaparición. Entonces, desde lo profundo del abismo, oí una voz, suave al principio, que luego se fue haciendo más fuerte, hasta unirse a los estruendosos sonidos de la naturaleza. La voz susurraba palabras que apenas podía distinguir, pero parecían una invitación, un llamado a adentrarme en lo desconocido. Mi corazón se estremeció al darme cuenta de que el misterio estaba lejos de resolverse. Los secretos del bosque, la leyenda de la canción perdida y el destino de mi hijo se entrelazaban en ese preciso instante. Antes de que pudiera decidir si adentrarme en el abismo o retirarme, un repentino relámpago iluminó todo el claro. En ese instante cegador, de pie a la entrada del pasadizo secreto, vi una figura que emergía de detrás del antiguo roble al borde del claro, una figura que se parecía a Cristóbal. Estaba allí, empapado en lluvia, con los ojos abiertos por el miedo y la confusión. Por una fracción de segundo, nuestras miradas se cruzaron como si el tiempo mismo se hubiera detenido para presenciar nuestro reencuentro. Pero entonces, tan rápido como apareció, retrocedió, desapareciendo en la oscuridad del bosque como si no hubiera sido más que un espectro de mis recuerdos. Mi corazón latía con fuerza como nunca. El sonido de la canción salvaje se fundía con el trueno lejano, y ya no podía distinguir qué era más aterrador: el misterio de aquella imagen fantasmal o la siniestra atracción del abismo que se abría ante mí. Con lágrimas en los ojos y determinación en el alma,
Supe que esto era solo el comienzo de otro misterio. El bosque guardaba muchos secretos por compartir, y yo, una madre agotada y desesperada, estaba lista para enfrentarlos todos y eso significaba encontrar a mi amado Cristóbal en ese momento de tensión, mientras los relámpagos cruzaban el cielo y la tierra temblaba bajo mis pies, el rugido del agua se hizo aún más fuerte. La luz del medallón latía más rápido en mi bolsillo, y la melodía en el bosque alcanzó un clímax ensordecedor. Me quedé al borde del pasaje, dividido entre el miedo y la esperanza, preguntándome si dar un paso adelante finalmente revelaría la verdad o me conduciría a una oscuridad más profunda. Entonces, cuando el siguiente rayo iluminó el claro, la tierra bajo el antiguo roble empezó a agrietarse de una forma que nunca antes había visto, una profunda y enorme fisura que abría el suelo de par en par. Entre el astillamiento de la piedra y el estruendo de los escombros al caer, algo se movió en el corazón de aquel abismo, un movimiento que prometía peligro, cambio y una respuesta que podría hacer añicos la quietud de mis sueños. Y así, con el corazón latiendo con fuerza y las lágrimas mezclándose con la lluvia, di un paso tembloroso hacia lo desconocido, sintiendo el peso del destino sobre mí. El canto salvaje del bosque, el medallón reluciente y la llamada del abismo convergieron para crear un momento tan intenso que sentí como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Mientras me preparaba para cruzar el umbral hacia un reino secreto, supe que nada volvería a ser igual. En cuanto mi pie tocó el borde de piedra del pasadizo, el aire cambió. No solo era más frío, sino más denso, cargado de algo que no podía identificar. ¿Miedo? ¿Magia? ¿Una advertencia de los espíritus? No lo sabía. Pero sí sabía esto. Tenía que seguir adelante. Cristóbal estaba en algún lugar más allá de este sendero. El bosque había abierto su boca y ahora me esperaba para adentrarme en sus entrañas. La voz de Lucía me llegó débilmente por encima del rugido del viento. «Abuela. Para. No es seguro». Pero no podía parar. Ahora no. Ya había perdido a Cristóbal una vez durante 40 años. No lo volvería a perder. El sendero dentro de la colina era estrecho, tallado en piedra antigua y húmeda, y brillaba tenuemente con la misma luz que ahora emanaba del medallón que sostenía en la mano. Lo aferré con fuerza, siguiendo la luz que parpadeaba como una luciérnaga, guiándome hacia las profundidades de la tierra. Mis pasos resonaban suavemente, y extraños susurros parecían zumbar a través de los muros de piedra que me rodeaban, como voces de antaño, voces que recordaban. Pensé en las últimas palabras de Cristóbal antes de desaparecer de nuevo: tengo que encontrar el lugar de donde salió la canción. Y ahora, estaba dentro de ese lugar. Cuanto más caminaba, más fuerte se hacía la melodía. Ya no era inquietante, sino dolorosa. Llena de tristeza y añoranza. La canción de cuna de una madre. El llanto de un niño. Un recuerdo que intentaba encontrar su voz. De repente, el camino terminó en una cámara de piedra, circular y ancha, con paredes lisas cubiertas de símbolos que no pude leer. En el centro de la cámara había un pedestal, y sobre él, un objeto familiar. La mochila escolar de Cristóbal. El mismo que llevaba el día que desapareció. Di un respingo y corrí hacia adelante. Estaba polvoriento, pero intacto, como si el tiempo lo hubiera olvidado. Abrí la bolsa con manos temblorosas. Dentro, estaba su pequeño cuaderno, su estuche y un trozo de tela doblado, mi pañuelo, el que le había dado con mis iniciales bordadas en rojo. Lo apreté contra mi pecho, mientras las lágrimas corrían a raudales. Cristóbal, hijo mío, ¿qué te pasó aquí? Pero no estaba solo. Desde el otro extremo de la cámara, se oyó un suave paso. Me giré bruscamente. Allí, saliendo a la luz, estaba la misma figura sombría de antes, el extraño de los ojos color brasa. Pero ahora podía ver mejor su rostro. Era mayor de lo que creía, quizá incluso tan viejo como yo. Su piel era oscura, curtida, y sus ojos brillaban no con fuego, sino con el recuerdo. Al principio no dijo nada. Solo me miró. Luego preguntó con voz tranquila: «¿Por qué ha venido, señora?» «Hijo mío», respondí sin dudar. Lo vi. Volvió a mí después de 40 años. Y ahora se ha ido. Seguí sus pasos. Seguí la canción. El hombre asintió. La canción solo llama a quienes han sido tocados por el bosque. ¿Y entonces por qué a mi hijo?, pregunté con la voz entrecortada. ¿Por qué se lo llevaron? El hombre se acercó, despacio, con cuidado,
como para no asustarme. Fue elegido, dijo. ¿Elegida? Repetí, sin entender. ¿Por quién? ¿Para qué? El bosque guarda secretos, dijo. Recuerda el dolor, la alegría y la tristeza. Toma lo roto y lo esconde, lo protege, hasta que esté listo para sanar. Tu hijo sufrió. Profundamente. Más de lo que imaginabas. El bosque lo mantuvo a salvo. Lo miré fijamente, mientras las palabras se arremolinaban en mi cabeza como el viento entre las hojas secas. ¿Pero por qué no lo trajo de vuelta antes? ¿Por qué me dejó sufrir 40 años? Me miró con dulzura. Porque tu hijo no quería que lo encontraran. Esas palabras me golpearon más fuerte que cualquier tormenta. No es cierto, susurré, negando con la cabeza. Solo tenía 12 años. Un niño. El hombre levantó la mano. No todo es lo que parece. Entonces, como para demostrar su punto, se hizo a un lado, y vi a Cristóbal. Estaba de pie en otra entrada de la cámara, con la ropa rasgada, el rostro cansado, pero sus ojos estaban despiertos. Alerta. Llenos de lágrimas. Mamá, dijo. Corrí hacia él, olvidando mis viejos huesos, mi dolor. Lo abracé como si nunca lo hubiera soltado. Mi bebé, mi hijo, has vuelto a mí. Me abrazó fuerte. Lo siento, mamá. Lo siento mucho. Me aparté para mirarlo a los ojos. ¿Por qué, Cristóbal? ¿Por qué te fuiste otra vez? Miró el medallón brillante en mi mano, luego al hombre a nuestro lado. Porque lo recordé. Lo recordé todo. Me quedé quieto. Dime. Y así lo hizo. Dijo que el día que desapareció, siguió un extraño zumbido hacia el bosque. Se sentía triste y asustado porque papá Diego había estado gritando esa mañana. Necesitaba silencio. Quería estar solo. Pero la canción lo condujo a ese lugar, al antiguo pasaje de piedra, y cayó en un sueño profundo. Un sueño que duró lo que parecieron solo unos días. Pero cuando desperté, dijo, estaba en otro lugar. En un pueblo desconocido, muy lejano. Dijeron que había llegado solo. No sabía mi nombre. No sabía de dónde era. ¿Pero por qué no encontraste el camino de regreso?, pregunté. ¿Por qué?, dudó, con la voz temblorosa. Una parte de mí no quería volver. Tenía miedo. Recordé los gritos de papá. Recordé haberme escondido detrás de ti. Y cuando finalmente crecí y empecé a recordar, no sabía si todavía me querrías. Lloré más fuerte que nunca. Eres mi hijo, Cristóbal. Nunca he dejado de esperarte. Ni un solo día. Me abrazó fuerte, temblando. El anciano dio un paso al frente. Ahora que se ha dicho la verdad, el bosque ha cumplido su parte. Es hora de sanar. Hora de regresar. Cristóbal se volvió hacia él. Me protegiste, ¿verdad? El hombre asintió. El bosque protege a quienes se pierden hasta que encuentran el coraje para regresar. Entonces la cámara empezó a vibrar suavemente. La canción. Estaba cambiando. Ya no era triste. Era pacífica. Esperanzada. Las paredes comenzaron a brillar con luz. Los símbolos brillaban dorados y el aire se llenó de calidez. Cristóbal y yo nos tomamos de la mano mientras se abría el camino de regreso a la superficie. Caminamos juntos, despacio, hacia la salida. Con cada paso, parecía fortalecerse, enderezarse. Y yo, me sentí más joven, como si volviera a caminar con mi pequeño. Cuando llegamos al suelo del bosque, las nubes se abrieron y apareció el primer rayo de sol. Me volví hacia Lucía, que seguía esperando junto al claro, con el rostro pálido de sorpresa y alegría. «Ha vuelto», dije con voz temblorosa. «De verdad que ha vuelto». Pero justo cuando entramos en la luz, sucedió algo inesperado. Cristóbal gritó de dolor y cayó al suelo, agarrándose la cabeza. El medallón en mi bolsillo ardía como fuego. Su cuerpo se estremeció violentamente. «No», grité. Otra vez no. El bosque que nos rodeaba temblaba. La luz desapareció. Y entonces una voz profunda y antigua, que resonó desde todas partes y desde ninguna, pronunció solo una palabra. «El elegido». La voz que susurraba «el elegido» sacudió el aire mismo. Cristóbal yacía en el suelo del bosque, temblando violentamente,
con el sudor corriéndole por la cara y los ojos abiertos de terror. Me arrodillé a su lado, sujetándole la cara con las manos. Cristóbal. Mírame, hijo. ¿Qué pasa? Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Solo un grito ahogado, como si lo estuvieran destrozando por dentro. Todo su cuerpo se convulsionó, y de repente el suelo bajo sus pies se agrietó ligeramente, no lo suficiente como para tragárselo, pero sí para advertir, algo antiguo había despertado. Lucía corrió hacia mí y cayó de rodillas a mi lado. Abuela, el medallón. Quítaselo. Está brillando otra vez. Metí la mano en el bolsillo y saqué el medallón. Ya no estaba caliente, ardía. Grité y lo dejé caer al suelo, donde latió como un corazón. Una luz dorada se filtraba por sus bordes como si estuviera vivo. Cristóbal de repente jadeó y dejó de temblar. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Parpadeó mirando al cielo y luego me miró aterrorizado. Mamá, vi algo. ¿Qué, mi amor? Pregunté, echándole el pelo hacia atrás. Dime. Había un lugar. Una montaña. Y, gente. Me llamaban por mi nombre. Decían que el bosque solo me había devuelto porque tenía algo que hacer. Algo que detener. Lucía miró a su alrededor nerviosa. ¿Detener qué? Se incorporó lentamente, todavía temblando. No lo sé. Pero dijeron que si no, otros también desaparecerán. Como yo. Un escalofrío nos recorrió a todos. Recogí el medallón con un paño para protegerme la mano. Esta cosa está atada a ti, ¿verdad? Cristóbal asintió. El hombre de la cueva dijo que yo era el elegido. Creí que lo decía en un tono pacífico, pero ahora, no estoy seguro. Creo que fui elegido para algo mucho más oscuro. Lucía se puso de pie y miró alrededor del claro. Tenemos que irnos. Ya. De vuelta al pueblo. De vuelta con la gente. De vuelta a un lugar seguro. Ayudamos a Cristóbal a ponerse de pie y él se apoyó en mi hombro. Sus pasos eran débiles, pero decididos. Caminamos lentamente por el bosque, tomando un sendero diferente al que conducía a la cueva. El bosque estaba en silencio ahora, sin pájaros, sin viento, sin música. Era como si los árboles contuvieran la respiración. Mientras caminábamos, Cristóbal comenzó a hablar de nuevo, más bajo esta vez. Cuando estaba perdido, al principio, no recuerdo mucho. Pero siempre oía la canción. Al principio, me reconfortaba. Pero luego se volvió fría. Y entonces oí voces. Susurros. Hacían preguntas, como acertijos. Me mostraban cosas que no quería ver. ¿Qué cosas? Pregunté suavemente. Dolor. No solo mío, sino de otros niños. Vi a una niña llorando sola en una choza. A un niño encadenado a un árbol. No sé dónde estaban, pero se sentía real. Como si estuvieran atrapados, como yo. Lucía y yo nos miramos. ¿Crees que son reales? Preguntó. Cristóbal asintió. Sí. Creo que el bosque te muestra lo que otros olvidan. Caminamos en silencio por un rato, sus palabras rondando cada paso. Entonces, cuando llegamos al borde del bosque, vimos algo que nos detuvo en seco. Allí, clavado en el tablón de anuncios del pueblo, había un nuevo volante. Niño desaparecido, Diego, 7 años, desapareció hace 3 días mientras jugaba cerca del bosque. Me quedé sin aliento. Lucía se llevó la mano a la boca. Es el tercer hijo este año. Cristóbal miró el volante con los ojos abiertos. Está pasando otra vez, susurró. Igual que me pasó a mí. Extendí la mano y le agarré la suya. Entonces lo pararemos, hijo. Sea lo que sea, lo pararemos juntos. Pero justo cuando nos dimos la vuelta para volver a casa, oímos una voz detrás de nosotros. Buscando respuestas otra vez, señora. Giramos bruscamente. Allí, de pie bajo un árbol torcido, estaba el anciano del bosque. Pero esta vez, vestía de otra manera. No en sombras, sino con una larga túnica verde cubierta de símbolos descoloridos. Sus ojos aún brillaban débilmente, y ahora, había tristeza en ellos. Has abierto una puerta, dijo con calma. Y las puertas son recíprocas. ¿Qué quieres decir? Pregunté,
interponiéndome entre él y Cristóbal. Me miró con algo parecido a la lástima. Al despertar al niño, al traer el medallón a la superficie, has despertado a los vigilantes. Cristóbal se quedó sin aliento. Los vigilantes. Son viejos, más viejos que esta tierra. No se llevan a los niños para maldad. Se los llevan para proteger algo. Una frontera. Pero ahora, la balanza se ha invertido. Lucía dio un paso al frente. ¿Quieres decir que desaparecerán más niños? Sí, respondió el anciano. A menos que el elegido se enfrente a los vigilantes y devuelva lo que le arrebataron hace mucho tiempo. ¿Y qué se llevaron?, pregunté. El hombre miró el medallón que tenía en la mano. Eso. El medallón. De repente, el viento arreció. Las hojas se arremolinaban a nuestros pies. Cristóbal dio un paso al frente, pálido pero decidido. Entonces lo haré. Lo devolveré. Los enfrentaré. No, dije, agarrándolo del brazo. Acabas de volver a mí. No volveré a perderte. El anciano inclinó la cabeza. Debes elegir, señora. Quédate con él, y deja que los vigilantes se lleven más. O deja que regrese al bosque, y acabe el círculo. Miré a mi hijo. A mi bebé. A mi Cristóbal. Sus ojos ya no tenían miedo. Estaban listos. Y cuando el cielo se oscureció y la melodía regresó débilmente en el viento, supe que tendría que tomar una decisión que ninguna madre debería enfrentar jamás. Y justo cuando abrí la boca para hablar, el suelo bajo nosotros se agrietó con un rugido ensordecedor. El bosque tembló. Y detrás de nosotros, los árboles comenzaron a moverse. No con el viento. Pero por su cuenta los árboles se estaban moviendo. No meciéndose por el viento, sino pisando, raíces que se desprendían del suelo como pies antiguos, troncos que se retorcían, ramas que crujían como huesos viejos. Lucía gritó y me agarró del brazo. Me aferré a Cristóbal con todas mis fuerzas, pero incluso él se quedó paralizado, boquiabierto de incredulidad. Los aldeanos que nos rodeaban empezaron a correr en todas direcciones, gritando y llorando. Los perros ladraban, las cabras salían corriendo de sus corrales y las madres recogían a sus hijos y se refugiaban en sus casas. Pero yo no podía correr. Ni siquiera podía moverme. Mis ojos estaban fijos en la escena imposible que se desarrollaba ante nosotros. El árbol torcido del que había surgido el anciano momentos antes se inclinaba ahora, extendiéndose como brazos. Desde su oscuro centro, símbolos brillantes comenzaron a latir. El anciano de la túnica verde no se inmutó. Simplemente se hizo a un lado como si lo hubiera estado esperando. Los vigilantes han llegado, dijo. Cristóbal me agarró la mano. No están aquí por ti, mamá, están aquí por mí. No. Espeté con la voz entrecortada. Acabas de volver conmigo. No dejaré que te vuelvan a llevar. Pero el anciano levantó la mano. Debe irse. Si no, se llevarán a otro niño al anochecer. Y luego a otro. Y a otro. Hasta que se restablezca el equilibrio. Cristóbal me miró con lágrimas en los ojos. Ahora lo recuerdo. Recuerdo lo que pasó en ese lugar al que me llevaron. No tenía dolor, mamá, pero tampoco estaba vivo. Estaba atrapado. Como un fantasma. Y había otros. Los vi, atrapados como yo, susurrando, llorando, llamando a sus madres. Negué con la cabeza con fuerza, como si pudiera borrar sus palabras. Tenías 12 años. No te merecías eso. Lo sé, susurró. Pero quizá ahora pueda salvar a alguien más. No podía hablar. Sentía que el corazón se me partía en dos. ¿Era esto lo que significaba ser madre? ¿Cargar a tu hijo, amarlo, solo para dejarlo caminar en la oscuridad, por alguien más? Entonces el medallón volvió a brillar. Pero esta vez no quemó. Brillaba suave y serenamente, como un cálido latido en la palma de mi mano. Cristóbal dio un paso adelante y extendió la mano. Sin decir palabra, coloqué el medallón dentro. Encajó perfectamente en su palma. Los árboles dejaron de moverse. El suelo se quedó quieto. Incluso el aire se detuvo, como si el mundo entero contuviera la respiración. El anciano se volvió hacia Cristóbal y le dijo: «Hay una puerta en lo profundo del bosque. Debes ir solo. Devuelve el medallón».
Di la verdad. Solo entonces los vigilantes te escucharán. Lucía me aferró la otra mano, llorando en silencio. Pero ya no me quedaban lágrimas. Ya había llorado durante 40 años. Ahora, tenía que creer. Cristóbal nos hizo un gesto con la cabeza, luego se giró y caminó hacia el bosque. En cuanto sus pies tocaron el límite del bosque, los árboles se abrieron como cortinas. El sendero que se extendía más allá de ellos brillaba como polvo dorado a la luz del sol. Y, poco a poco, desapareció de la vista. Me quedé allí, agarrando la mano de Lucía con tanta fuerza que temí romperle los huesos. Entonces, justo cuando el bosque se lo tragó entero, el anciano se volvió hacia mí y susurró: «Ha comenzado». Estábamos esperando. Pasó 1 hora. Luego 2. La noche cayó como una cortina. Las estrellas titilaban en el cielo. El bosque estaba inquietantemente silencioso. De repente, un grito. El grito de un niño. Desde la oscuridad del bosque, una pequeña figura apareció, cayendo al descubierto, cubierta de barro, aterrorizada y sollozando. Era el niño desaparecido. El del volante. Caí de rodillas y lo atrapé en mis brazos. Estaba temblando, llorando, sus pequeñas manos agarrando mi chal. Había voces. Y luces. Y un niño mayor, me dijo que corriera, que era libre. Lucía jadeó. Cristóbal. Miré el bosque. Pero no había movimiento. Ningún sonido. Solo silencio. Los árboles se habían cerrado nuevamente. Él se había quedado atrás. Él había decidido quedarse. Para salvar a otro. Lloré entonces, no de tristeza, sino de asombro. Mi hijo, mi Cristóbal, se había convertido en algo más de lo que jamás había soñado. No estaba simplemente perdido y encontrado. Él era luz en la oscuridad. Pero justo cuando me giré para llevar al niño a un lugar seguro, algo se movió en el viento. Un susurro. Una voz. Tan suave que casi no existía. «Mamá». Y flotando desde las copas de los árboles, estaba el medallón. Aterrizó a mis pies, fresco, silencioso y aún brillando débilmente. Lo recogí lentamente, acunándolo en mis palmas. Fue entonces cuando lo supe. Cristóbal no se había ido. Él era el bosque ahora. Y él protegería a los perdidos para siempre. Pero justo cuando sostenía el medallón contra mi corazón, algo extraño sucedió. Pulsó una vez, luego 2 veces. Y luego empezó a agrietarse. Una luz dorada se filtraba desde sus bordes. Y desde dentro se oyó una segunda voz. Una voz de niña. Y ella me llamaba por mi nombre. «Abuela. Abuela». La voz era delicada, como el repique de una campana de viento en una tranquila tarde de pueblo, pero era inconfundiblemente real. No imaginada. No un sueño. Lucía me miró con los ojos abiertos. «¿Oíste eso?» Asentí lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. El medallón que tenía en la mano se había roto por la mitad, y una luz dorada brotaba de su interior como si fuera un jarabe tibio, envolviéndome los dedos. Pero lo que más me impactó fue la voz. No solo porque sonaba como la de un niño, sino porque la reconocí. No fue Cristóbal. Era María. Mi nieta. El niño que nunca había conocido. El niño del que mi hijo nunca me habló. De repente, la luz del medallón se elevó al cielo como un faro, penetrando la noche. Las estrellas brillaron como si respondieran a la llamada. A nuestro alrededor, el viento arreció, no con violencia, sino con un propósito, como si estuviera abriendo espacio para algo sagrado. Lucía susurró a mi lado: «No entiendo, ¿cómo puede ser esto?». Sostuve el medallón agrietado cerca de mi pecho. Su calor, firme y vivo, emanaba de él. «Tuvo un hijo», murmuré. «Cristóbal tuvo una hija». Lucía se quedó boquiabierta. «Pero, ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?». «No lo sé», dije. «Pero creo que está en peligro, y pide ayuda». Justo entonces, desde el límite del bosque, un destello de movimiento me llamó la atención. No eran los árboles centenarios ni las criaturas del bosque, sino una figura. Pequeño. Joven. Una niña. Estaba de pie justo al otro lado de la primera hilera de árboles, con su largo cabello negro cayendo en rizos húmedos sobre sus hombros,
y un vestido blanco se le pegaba al cuerpo como la niebla. No parecía tener más de 10 años. Y sus ojos eran los mismos que los de Cristóbal cuando era niño. Me tambaleé hacia adelante, casi tropezando con mis propios pies. «María», grité. «Mi niña». Pero antes de que pudiera alcanzarla, el bosque se cerró nuevamente. Los árboles se retorcieron y volvieron a su sitio como una puerta cerrada de golpe. La niña desapareció con ellos. Grité y golpeé los troncos con los puños. «No. No. Por favor. Devuélvanmela». Lucía me apartó con suavidad. «Tenemos que pensar. El medallón. Quizá todavía esté conectado con ella». Miré hacia abajo, el medallón agrietado había dejado de brillar. Su luz se había apagado. ¿El calor? Se desvaneció. Pero al mirar fijamente la grieta, vi algo más, una imagen. Una montaña. Una escalera de piedra. Y tallado en su costado, un círculo con los mismos símbolos que había visto en la cueva del bosque. Cristóbal me había hablado de la montaña. «Aquí está», susurré. «Se la han llevado», Lucía asintió. «Entonces nos vamos». «Pero ni siquiera sabemos dónde está esa montaña», dije. «Podría tardar días, semanas». «No», dijo ella. «Mira». Señaló el medallón. La luz dorada regresó, pero esta vez se derramó como un rastro, serpenteando por el suelo del bosque y extendiéndose hacia el este. Un camino. Cristóbal nos estaba guiando. Nos había enviado a María por algo. Y ahora nos tocaba recorrer el camino. Até el medallón a una cuerda y lo llevé colgado del cuello. Luego empaqué algo de comida, una manta y la vieja foto de Cristóbal de niño. Antes de irnos, me paré al borde del bosque y susurré: «Si me oyes, hijo. La protegeré como te protegí a ti. La encontraré. La traeré a casa». Lucía y yo seguimos el sendero dorado, que serpenteaba entre colinas, cruzaba ríos y atravesaba llanuras rocosas. Brillaba incluso de día, tenue como la luz de una vela, pero siempre nítido. Mientras viajábamos, preguntamos a la gente de los pueblos sobre la montaña con el símbolo de un círculo. Muchos se alejaron por miedo. Otros susurraban historias sobre la montaña de las almas. «Allí los niños desaparecen», dijo un anciano. «Dicen que el tiempo no se mueve igual en sus laderas. Entras, y nunca regresas». Apreté la mandíbula. «Entonces seremos los primeros». Pasaron 3 días. Cada noche, el medallón susurraba. Cada noche, oía la voz de María, a veces llorando, a veces llamándome. Luego, en la 4ª mañana, lo vimos. Surgiendo de la tierra como un gigante dormido, la montaña se alzaba sobre los árboles. Su cima estaba oculta por las nubes. A media altura, tallado en la piedra, había un amplio símbolo en espiral, igual que el medallón. Llegamos a la base al anochecer. Allí, a la sombra de antiguas piedras, encontramos la entrada a una cueva. Pero aquella no era una cueva cualquiera. Estaba sellado por una puerta de fuego. Lucía jadeó. «¿Cómo superamos esto?» Miré el medallón que llevaba alrededor del cuello. Ahora brillaba más caliente. Sin pensarlo, lo saqué de mi pecho y lo sostuve hacia las llamas. Un fuerte zumbido llenó el aire. Y el fuego se apagó. Solo lo suficientemente ancho para que entre una persona. Lucía me miró fijamente. «Solo te deja pasar». Me volví hacia ella con los ojos llenos de lágrimas. «Si no vuelvo». Ella me interrumpió. «Volverás. Y la traerás contigo». Asentí y atravesé el fuego. Al instante, el aire dentro de la cueva cambió. Era cálido, pero no doloroso. El túnel brillaba con una luz ancestral, y las paredes latían suavemente, como un latido. A medida que caminaba más profundamente, vi caras en las paredes. Caras de niños. Sus ojos me siguieron. Algunos sonrieron. Algunos lloraron. Entonces lo oí. «Abuela». La voz era más fuerte ahora. A la vuelta de la esquina. Yo corrí. No me importaban las sombras que me perseguían, ni el gemido de la montaña, ni el suelo tembloroso bajo mis pies. Y luego, la vi. María. Atrapada dentro de un anillo de luz brillante, rodeada de símbolos que no entendía. Se quedó quieta,
como congelada en el tiempo. Extendí la mano para agarrarla, pero una fuerza invisible me tiró hacia atrás. Caí al suelo con fuerza, sin aliento. Entonces una voz, profunda y atronadora, llenó la cueva. ¿Por qué has venido? Miré a mi alrededor. Vine por ella. Mi nieta. Suéltala. Todavía no está lista, dijo la voz. Es una niña. Grité. No tienes ningún derecho. Ella es la llave. Ella porta su don. Ella es la próxima guardiana. Me quedé paralizado. Cristóbal. Sí, dijo la voz. Su espíritu está atado al bosque ahora. Y el de ella, debe seguirlo. No. Grité. Que viva su vida. Que ría. Que elija. La voz temblaba de ira. ¿Y si nos negamos? Me puse de pie. Entonces me quedaré. Llévame a mí. El aire dejó de moverse. Se hizo el silencio. Entonces. María parpadeó. Sus labios se movieron. Abuela, no. Y los símbolos a su alrededor comenzaron a romperse. Uno a uno, se hicieron añicos como el cristal. Un viento repentino recorrió la cámara. Y el fuego de la entrada volvió a la vida. La montaña gritó. La cueva empezó a derrumbarse. ¡María! Grité. Ella corrió hacia mí, esta vez, la barrera había desaparecido. La atrapé en mis brazos y la abracé fuerte. Pero la salida estaba sellada. Y solo teníamos unos segundos. Me quité el medallón del cuello y le susurré. Llévasela. Llévasela a Lucía. Luego lo puse en las manos de María. Y le besó la frente. Te amo. En el momento en que desapareció en una luz dorada. Las piedras cayeron. Oscuridad. Polvo. Silencio. Y luego. El sonido de las raíces moviéndose. Ramas crujiendo. Una nueva canción. Uno que nunca había escuchado antes. Y en esa canción. La voz de Cristóbal. Gracias, mamá. No sé cuánto tiempo permanecí en esa oscuridad. No había dolor. No había hambre. No había frío. Solo silencio. Y entonces, el sonido de las raíces moviéndose. Lento y constante, como dedos excavando en la tierra. Luego llegó el leve susurro de las hojas rozándose, y el aliento del bosque volviendo a la vida. Abrí los ojos. No estaba muerto. Yo estaba, en otro lugar. Ni la cueva. Ni el pueblo. Ni ningún lugar que conociera. Me encontraba en medio de un amplio campo abierto, rodeado de árboles más altos que montañas, cuyos troncos brillaban suavemente con vetas doradas. El cielo no era azul, sino lavanda, reluciente como la superficie del agua quieta. El aire olía a lluvia y a viejos recuerdos. Y delante de mí. Fue Cristóbal. Pero no como el niño que recordaba. Ni siquiera como el hombre que sostuve por última vez. Parecía tranquilo. Su cabello más largo, su cuerpo envuelto en túnicas de corteza e hilo dorado, sus ojos dulces como el viento en los árboles. Mamá, dijo sonriendo. Lo lograste. No pude hablar. Corrí a sus brazos. Me atrapó, igual que cuando tenía 12 años y le tenía miedo a los truenos. Su abrazo fue cálido, real, seguro. Pensé que te había perdido otra vez. Susurré. Nunca lo hiciste, respondió él. Siempre estuve contigo. Nos quedamos allí un buen rato, madre e hijo, en esa extraña tierra entre la vida y algo más. Miré a mi alrededor. ¿Es esto, el más allá? Cristóbal negó con la cabeza. No. Es el corazón del bosque. El lugar donde el tiempo no te persigue. Donde los recuerdos respiran. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Pregunté. ¿Por qué no María? ¿Por qué no Lucía? Sonrió. Porque tomaste una decisión. Te ofreciste con amor. El bosque lo honra. Las lágrimas me corrían por la cara. Pero, María, está a salvo. Él asintió. Sí. La enviaste de vuelta con el medallón. Ahora está con Lucía. Se está despertando ahora mismo. Suspiré aliviada, casi me fallaron las rodillas. Gracias a Dios. Me tomó la mano con suavidad. Pero, mamá, hay más.
El medallón nunca fue solo un amuleto. Era una semilla. Una promesa. Tú y yo éramos parte de algo más antiguo de lo que jamás conocimos. Lo miré parpadeando. ¿Qué quieres decir? Se giró y señaló detrás de mí. Me giré. Y los vi. Niños. Cientos. Quizás miles. Niños y niñas de todas las edades, de todos los tonos, permanecían en silencio entre los árboles. Algunos sonreían. Otros lloraban. Todos ellos, almas perdidas. Se los llevó el bosque, dijo Cristóbal. Pero no los dañaron. Los protegieron. Los preservaron. Esperaron. ¿Para qué?, pregunté. Para que alguien vuelva por ellos. Me dolía el pecho. No sé qué hacer. Cristóbal levantó la mano. En su palma había un segundo medallón. Perfecto, intacto, brillando suavemente. Ya lo hiciste, dijo. Lo recordaste. Luchaste. Elegiste el amor cuando el miedo habría sido más fácil. Luego se giró y miró a los niños. Y levantó el medallón en alto. Una luz explotó de ella, no quemando, no cegando, simplemente pura. Inundó los árboles, el cielo, la hierba y, sobre todo, a los niños. Sus caras empezaron a cambiar. Sus ojos se iluminaron. Algunos comenzaron a reír. Otros aplaudieron. Y algunos susurraban, mamá, papá, tía, abuelo. Entonces la luz los rodeó y comenzaron a desaparecer. Sin miedo. Pero en libertad. Uno a uno, los niños regresaron al mundo real. El mundo que los había olvidado. Pero yo no. No nosotros. Cristóbal se volvió hacia mí. Es hora de que te vayas, mamá. Negué con la cabeza, repentinamente asustado. ¿Y si lo olvido? ¿Y si lo olvidan? ¿Y si nadie me cree? Sonrió. Entonces recuérdales. Cuéntales nuestra historia. Dales esperanza. Hazle saber que el bosque recuerda y que el amor siempre regresa. Él me besó la frente. La luz creció a mi alrededor. Los árboles cantaron. El campo brillaba. Y luego, me desperté. En una cama de hospital. Lucía estaba dormida a mi lado, sosteniendo mi mano. Y a los pies de la cama. Era María. Despierto. Sonriente. Hola, abuela, dijo en voz baja. Volviste. Lloré. Y nos abrazamos mientras salía el sol. Pero justo cuando el médico entró a revisarme, María miró por la ventana y se quedó sin aliento. ¿Qué es? Pregunté. Ella señaló. Afuera, en el jardín del hospital, uno de los árboles había comenzado a brillar débilmente. En forma de espiral. Lo mismo que el medallón. Lo mismo que la cueva. Lucía se paró a nuestro lado y susurró. ¿Se acabó? Y antes de que pudiera responder, María dijo suavemente, no, apenas está empezando. La espiral brillante del árbol, fuera de la ventana del hospital, pulsaba suavemente, como un latido lento y constante. No lo suficientemente brillante como para llamar la atención del mundo, pero sí lo suficiente para que pudiéramos verla. Lucía me puso la mano en el hombro. Abuela, ¿qué significa? Miré a María, que me observaba a través del cristal, completamente inmóvil. Significa que el bosque no ha terminado con nosotros, susurré. Más tarde esa noche, regresamos a casa. Los aldeanos nos recibieron con una alegría cautelosa. Habían oído las historias, cómo regresó el niño desaparecido, cómo Cristóbal desapareció de nuevo y cómo casi muero en la cueva. Pero pocos lo comprendieron de verdad. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo explicas un lugar donde el tiempo se pliega, los árboles se mueven y las almas de los niños susurran tu nombre? Esa noche, María no pudo dormir. La encontré en el porche, sentada bajo las estrellas, con el medallón en su pequeña mano. Había dejado de brillar, pero volvía a estar caliente, vivo. Abuela, dijo suavemente, todavía me están hablando. ¿Quién? Pregunté sentándome a su lado. Los otros niños. Del bosque. Están asustados. Se me encogió el corazón. ¿Por qué? Dicen que el equilibrio se rompió cuando Cristóbal los liberó. No todos se fueron. Algunos se quedaron. Otros no pudieron irse.
Le quité el medallón con cuidado y lo cerré en la mía. ¿Qué quieren de ti? Me miró con una mirada que reflejaba algo demasiado viejo para su edad. ¿Quieren un tutor? No, dije de inmediato, negando con la cabeza. Eres una niña, María. Necesitas una vida. Escuela. Amigos. Un futuro. Ella asintió. Pero lo siento. Sueño sus sueños. Veo sus sombras. Pienso que tal vez siempre estuve destinada a ser parte de esto. No pude hablar. Mi garganta se cerró de dolor y asombro. Se apoyó en mí. El tío Cristóbal dijo que diste la vida por mí. Dijo que el amor es la raíz más fuerte del mundo. La abracé con fuerza. Y te lo daré todos los días, mi dulce niña. Pase lo que pase. A la mañana siguiente, una noticia extraña se extendió por el pueblo. Los árboles florecían fuera de temporada. Flores nunca antes vistas crecían a lo largo de las orillas del río. Animales que habían desaparecido hacía tiempo regresaban. Y en el centro del pueblo, en el mismo árbol que brilló por primera vez, había aparecido una puerta. No es una puerta real hecha de madera y metal, pero un contorno brillante de uno. La gente se reunió a su alrededor, sin saber qué pensar. Algunos se persignaron. Otros susurraron oraciones. Los niños señalaron. Y María, solo se quedó mirando. Es una puerta, dijo. Como la que me mostró el tío Cristóbal en mi sueño. Lucía preguntó, ¿conduce al bosque? María negó con la cabeza lentamente. No, lleva a través del bosque. A otros lugares. Lugares donde los niños aún se pierden. Lugares que necesitan ser recordados. Una brisa pasó por la plaza del pueblo, trayendo consigo un zumbido familiar. La canción del bosque. Ahora era diferente. No inquietante. No estoy triste. Fue esperanzador. María se dirigió a la puerta resplandeciente. El medallón de su cuello volvió a brillar. Entonces se volvió hacia mí. Abuela, dijo, ¿vienes conmigo? Me quedé paralizado. ¿Dónde? Caminar con los olvidados. Recordarles que no están solos. Las lágrimas nublaron mi visión. Después de todo, el bosque no me lo había quitado. Me había llamado. No solo como madre, pero como testigo. Un sanador. Una voz. Asentí lentamente. Sí, mi amor. Donde tú vayas, yo voy. Lucía también dio un paso al frente. Entonces voy contigo. Nadie lleva esto solo. Y así, con las manos unidas, caminamos hacia la puerta resplandeciente. El pueblo observó en silencio, algunos pensaron que estábamos locos. Otros pensaban que éramos santos. Pero nadie le siguió. Pasamos a través de la luz brillante. Y mientras lo hacíamos, el viento susurraba. El bosque recuerda. Ahora, si estás escuchando esta historia, significa que el bosque también te está llamando. Para ver lo perdido. Decir la verdad. Amar sin miedo. Porque a veces lo que falta no es solo un niño, pero una parte del mundo que olvidó escuchar. Y a veces, una abuela debe convertirse en la voz que los lleve a casa. Lección de vida, nunca renuncies al amor. No importa cuánto tiempo lleve, el corazón recuerda, y el mundo también. Incluso cuando el tiempo olvida. Gracias por ver estas historias interesantes. Por favor, dale like y suscríbete a este canal para ver más.